preocupe, el profesor y el ingeniero García no va a poder dar clases, pero bueno, vamos a adelantar con la parte teórica. Bien, pregunto, ¿alguna pregunta de la clase anterior, por favor? No, perfecto. Si tienen alguna duda, por favor me dicen, no tengo ningún problema de respondérsela. O si no han visto el tema, bueno, no importa, a la larga, a la corta, tendré un horario de consulta, no hay ningún problema. Bien, bueno, entonces seguimos con el tema, ¿te parece bien? Sí, profe, sigamos. Bien, correcto. Voy a apagar la cámara para que, a ver si, por las dudas, porque el internet no está andando muy bien. Bien, el último tema que habíamos visto con ustedes, si no me equivoco, era la parte esta de estabilidad, de flotación y de cuerpo sumergido. ¿Es así o no? Entonces, ¿a esto lo habíamos visto? Esta es la parte... Profe, no está compartiendo pantalla. No está compartiendo pantalla, profe. Bueno, mil disculpas, a ver, voy a ver si puedo compartir pantalla ahora. Bien, compartir pantalla. Ahí debe estar. Ahí estoy compartiendo pantalla. Ahí se está cargando. Ahí está, ahora se ve. Sí, está un poquito mal el internet y a esta hora hay mucho tráfico. Ese es el problema que tengo. Bien. Bien. Lo último que habíamos visto era esto, ¿no? Esta parte que era estabilidad de flotación y cuerpo sumergido. Habíamos visto realmente cómo se comportaba un cuerpo sumergido en el seno de la masa líquida totalmente, parcialmente, y generalmente habíamos visto un elemento neutro, el cual cualquier agente exterior me lo sacaba de equilibrio, donde podíamos decir que teníamos un equilibrio estable, inestable y un equilibrio neutro. ¿Qué quiere decir? Cualquier posición o agente exterior, como ser una fuerza, quedaba en la posición inicial. Después habíamos visto esta parte cuando el centro de gravedad con respecto al coincide en la misma línea de acción el peso como la fuerza de empuje, teníamos el caso 1. Cuando el centro de gravedad está por arriba de G, del centro, diremos, del punto 0, diremos, ahí teníamos una cupla, el cual podía ser el punto 2 y el punto 3. Vendría a ser el otro cuando está por debajo de la fuerza donde actúa la fuerza de empuje. En el caso ese no son colineales, teníamos 3 casos. El primer caso, ¿cierto? Diremos que el equilibrio es indiferente en el primer caso. El segundo caso, habíamos visto, en este caso, que el equilibrio inestable, que si G está por encima del par de cupla, de 0 en el caso particular, ¿cierto? Y considero el sentido de la aguja de reloj, tendríamos un aumento de desviación. ¿Qué quiere decir es un aumento de desviación? Diremos, esta cupla sería, generalmente la vamos a considerar inestable con respecto a la aguja de reloj. Y este sería el equilibrio estable. Cuidado, cuidado acá, que este es G, que el centro de gravedad, y este G donde actúa la fuerza, no son colineales. ¿Qué quiere decir colineales? Que están en la misma línea de acción de la fuerza. Tengan presente eso, porque más adelante vamos a ver. Acá, eso lo vimos la clase anterior. Ahora lo que vamos a ver va a ser determinación de estabilidad rotacional de un objeto. En este tema, no sé si en este curso o en otro curso había algunas preguntas, el cual vamos a considerar un cuerpo sumergido parcialmente en el seno de una masa líquida.
el cual yo voy a determinar acá el centro de gravedad, y acá voy a tener B sub 0, donde B sub 0 el centro vendría a ser el centro de gravedad de la parte sumergida, y G diremos el centro de gravedad del cuerpo de la parte no sumergida. Entonces voy a coincidir dos centros de gravedad. O el punto B sub 0 también lo podemos llamar centroide, que el centroide, ¿qué lo quiera? ¿Se acuerdan o no? Era el punto medio de la figura geométrica, ¿no, profe? El centro de gravedad de la figura geométrica, exactamente, no el punto medio. Guarda que punto medio puede haber cualquiera, pero centro de gravedad hay uno solo. Muy bien, caballero. Muy bien, bien. En la cual nosotros vamos a ver cómo se comporta esta pieza con un agente exterior que la tiende a sacar de posición. Un agente exterior que puede ser un oleaje, un viento o una fuerza determinada, el cual esta figura va a rotar un determinado ángulo, como muestra la figura. Lo voy a agrandar un poquito para que lo vean. Bien, en el cual, a ver, ahí está. El cual, realmente, el eje este, que está acá, el eje este que pasa por el centro de la gravedad de la parte no sumergida y sumergida, sería este. Sufre una desviación con el nuevo centro de gravedad de la figura nueva, que sería este, el cual me va a quedar la figura que inicialmente tenía A, D, B, C en una nueva posición, que va a ser E, B, C, D, la nueva posición, donde el cuerpo está sumergido, donde acá voy a determinar que un punto B, que va a ser el centroide de la figura A, B, C, D. A, B, C, D. Este va a ser el punto prima, el centroide de la figura considerada. Y G, que de la parte superior de la figura no sumergida voy a tener el centro de gravedad, que va a estar por acá encima. ¿Alguna pregunta de este gráfico? ¿Lo entienden o no? La cual va a tener una distancia B, que acá está la cota, y en la cual diremos el incremento delta I, que va a ser el incremento que sufrió, diremos, a partir de la línea donde está sumergido el elemento de la superficie. Va a ser esta. Pregunto, ¿alguna pregunta de esto? Todavía me falta responder qué quiere decir M y X, que eso lo vamos a ver a medida que lo voy explicando. Si tienen alguna pregunta, me dicen, por favor. Si no, sigo con el tema. Bien. Hemos dicho, en este caso particular, ¿cierto?, que un cuerpo, ¿cierto?, con centro de gravedad por debajo del centroide de la figura, es un equilibrio estable. Tengan cuidado, eso lo aclaramos en la clase anterior. Algunos cuerpos flotantes aún permanecen en equilibrio estable a pesar de tener su centro de gravedad por encima del centroide de empuje. Tal es el caso del cuerpo prismático de la figura A. Acá tenemos la figura A. Bien. Vamos a analizar la figura A y la figura B. ¿Qué va a pasar acá? El centro de empuje está siempre en el centroide o centro de gravedad del volumen desplazado de arriba. Bien. El cual, en el centroide, que sería este, tengan cuidado, el centro de gravedad de la presión de la sección que está por debajo de la superficie libre del líquido. Entonces tenemos el centro de gravedad y el centroide de la figura. En el caso B, ¿qué es lo que va a llegar a pasar? En el caso B, vemos en el caso que el cuerpo se inclina del centro de gravedad de empuje y habrá. Ahora se verá B'. ¿Qué quiere decir ese B'? Que lo aclaré acá arriba, que es el centroide de la nueva figura esa. Tengan presente eso. Y el peso actual actúa hacia abajo, pasando por G. El peso quedaría determinado acá y pasa por G. ¿Hasta ahí está claro o no? Que es el centro de gravedad del cuerpo. El cual, la vertical B', cuando corta a este eje que está trazado en línea de trazo y punto, ¿cierto?,
que sería el eje de simetría original, que sería este, que esté de la figura A, lo trasladé acá, en este caso particular, ¿cierto? Cuando corta esto con el eje de la figura, me determina el punto M. ¿Qué es lo que sería el punto M? Comúnmente lo que se llama, acá está el metacentro de la figura, de la cual es como el M, que se produce un par restaurador, el cual tanto del cuerpo en equilibrio estable. ¿Qué quiere decir eso? Habrán visto los elementos de navegación, los cuales necesitan una vela. La vela, o diremos el palo donde va la tela, comúnmente, que le llaman. La vela. Diremos, el metacentro, diremos, cuando, ¿qué quiere decir? Cuando la embarcación, por medio de un agente exterior, tiende a volcar, a dar vuelta, generalmente puede ser un oleaje, puede ser una embarcación que pasa muy cerca y el oleaje le produce para dar vuelta, generalmente esta es la altura que está determinada por la parte sumergida y la parte no sumergida, que sería la normal. Este punto se llama el metacentro. Este metacentro acá me produce una cupla restauradora. ¿Saben lo que es una cupla restauradora? Es como a una acción se le opone una reacción para que esté en equilibrio. Entonces, esta cupla restauradora, si este cuerpo tiende a dar vuelta en este sentido, esta cupla lo tiende a llegar a su posición normal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? La posición del metacentro, ¿qué nos determina? Nos determina el equilibrio. Vendría a ser, cuando M, el metacentro, está por encima del G, que sería este de la parte, diremos, el centro de gravedad de la parte no sumergida, está en equilibrio estable. Tengan presente. Cuando M, el metacentro, ¿cierto?, está por debajo de G, del centro de gravedad de la superficie sumergida, ¿cierto? Ahí se produce un equilibrio indiferente. Cualquier agente exterior me lo saca de posición. La distancia mg, de acá hasta acá, esta distancia de la parte del centro de gravedad de la superficie no sumergida con respecto a m, se llama altura metacéntrica y es la medida directamente de la estabilidad del cuerpo. Comúnmente en navegación sería el palo que le llaman, o el pilar, o generalmente donde va ubicado la vela. La distancia esta de M a G comúnmente es lo que se llama, lo que me da la estabilidad del cuerpo. ¿Qué es lo que quiere decir? Eso, generalmente, que esto me proporciona, sí, ya sé, me van a decir, sí, si yo tengo una tabla de SAR, sí, el palo que tengo de acá puede ser de 3 o 5 metros, pero también el palo este que puedo tener, o la distancia que tengo de la parte no sumergida a la distancia ahí, depende también que de la tabla, porque puede ser una longitud de 3 metros, 5 metros, depende de la tabla que tenga, realmente. Y ahí el equilibrio no lo hace la distancia esa, tengan presente, el equilibrio lo hacen ustedes, porque ustedes van sujetos a eso por medio de ¿qué? De una agarre que tiene en forma, diremos, curva, la cual se cambian de posición o a la otra posición, pasa de una posición a otra posición, porque eso es una influencia, y la influencia que la tiene el viento. Al no tener un viento constante, ¿eso qué es lo que me está determinando? Que el viento puede variar a una velocidad, puede cambiar de dirección, o puede directamente, es algo inesperado. Entonces, el cual esto está calculado para cuando el viento es constante, pero en la vida real el viento no es constante. Siempre generalmente se toma un promedio de los vientos en los últimos 3 años para el que se dedica a esto, generalmente. Bien, pregunta de esto, por favor. Así entramos a la fórmula. Bien, entonces, donde yo puedo ver que generalmente, que yo voy a tener, si yo saco la distancia, esta X, ¿qué quiere decir la distancia X? Que sería la distancia de ¿qué? Del metacentro de la figura inclinada con respecto al metacentro de la figura que habíamos
primordialmente habíamos hecho, acá tengo una distancia, que esta distancia me determina con respecto a esta una distancia X, la cual si yo digo, en este caso, que seno es cateto opuesto sobre cateto opuesto sobre hipotenusa, acá tengo X es igual a mg por el seno del ángulo θ. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo el seno y obtengo el valor X, donde acá en X, en G va a estar ubicado el peso del cuerpo. Entonces yo puedo decir que CG es el centro de gravedad del cuerpo, C el centro de empuje y el centroide de la fuerza es C, en la cual si yo digo que yo tengo acá una distancia y yo tengo mg por seno del ángulo θ, pregunto, ¿qué es lo que es una distancia? Si multiplico por una fuerza, distancia por fuerza, ¿a qué es igual? A un momento. Entonces, en ambos miembros, si multiplico por el peso, como está acá, tengo el momento restaurador, que sería W, el peso, por mg. ¿Qué es lo que habíamos dicho? ¿Qué es la distancia? ¿Qué distancia? Desde acá, desde el centro de gravedad de la figura por encima del nivel del líquido con respecto a m. Esa sería la distancia. Por el seno del ángulo θ me daría generalmente el momento. Igual que sería la distancia por el peso. La distancia, ¿cuál sería? Esta. Y el peso estaría ubicado acá. Siempre perpendicular a la distancia. El peso tiene que ser. Entonces me determina que... Entonces puedo despejar de esta fórmula el seno y me da las siguientes particularidades. Que X, en este caso, X sobre mg, en este caso me daría la distancia, lo cual puedo determinar el ángulo θ, que es la inclinación del agente exterior que me produzco en el cuerpo principalmente. Eso, bien. En el caso particular de algunas navegaciones, acá está momento restaurado igual al momento restaurado. En el caso particular de algunas navegaciones, por ejemplo, una piragua, generalmente el equilibrio, el metacentro está por abajo de G. Diremos, ustedes están sentados, y eso es algo muy inestable, y cualquier agente exterior me lo tiende a sacar de equilibrio. ¿Cuáles son las soluciones particularmente que se suelen hacer? No sé si habrán visto que a los costados de las navegaciones, ¿qué es lo que hace? Le ponen un pedazo de un elemento con un flotante a los costados y otro flotante a los costados. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que aumentan acá es la distancia de flotación. Entonces, cualquier agente exterior, al tener mayor superficie de contacto, entonces no me lo tiende a dar vuelta a mi embarcación. Esas son las soluciones particularmente, porque realmente si veo una embarcación tiene esta forma en forma de triángulo. Entonces, si yo aumento la superficie de contacto, sería que esta sería la base del triángulo. Al aumentar la base del triángulo, tengo mayor superficie de contacto. Entonces, nosotros sabemos que presión aquí es igual a fuerza en área. A mayor presión, si yo aumento el área, voy a tener menor presión. Por eso generalmente se le ponen los flotadores a los costados. ¿Alguna pregunta de esto, por favor? Profe, disculpe, hay compañero en la sala de espera. Ah, perdone, caballero. Hay 5, sí, ahí los admito. Gracias. No, gracias a usted por avisarme. Interesante. Pregunto, ¿alguna pregunta de esto, por favor? Bien, No, si profe. no, bueno, si no, seguimos. Esto generalmente lo van a entender, en algunos textos lo van a tener como determinación de estabilidad de rotación o objeto flotante. Realmente es cuando un agente exterior, ¿cierto? Que en este caso particular sería una fuerza, el cual me lo tiende a sacar de un equilibrio. Ahora hay que ver si está por encima del metacentro, si está por abajo. Ahí se lo aclaré. Cuando M está por encima del cuerpo, el equilibrio estable. Cuando M está por debajo, inestable. Y este es comúnmente lo que se llama la cupla restauradora. El elemento. Bien. Como no hay pregunta, seguimos con el siguiente. Estabilidad, equilibrio relativo, aceleración lineal. Tengan cuidado con esto.
tema de examen, tema de ejercicio de examen. No es difícil, es fácil, más bien tiene que dominar un poco la trigonometría. Tengan presente lo siguiente, vamos a considerar un cuerpo sumergido en el seno de una masa líquida. Lo puedo poner de esta manera o de esta manera. Puse en el punto 1 y en el punto 2. Supongamos que tengo un recipiente o un vaso. Yo lo voy a agitar al vaso. Entonces lo agito en una determinada dirección. Hasta un cierto instante le saco una foto y quedo de esta manera. En este caso se lo explico. Un recipiente abierto con flujo comienza a moverse, ¿cierto? ¿En sentido de qué? De las X. De las X. Acá están las X. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿cierto? Con una aceleración uniforme, delta X. ¿Qué pasa? ¿Qué movimiento cuando la aceleración es uniforme? ¿Movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento rectilíneo uniforme acelerado? ¿Cuál es? Rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración es constante. ¿Y el movimiento rectilíneo qué es lo que es? ¿Cuánto vale la aceleración? ¿Cuánto vale? Sin aceleración. Cero. Exactamente. Muy bien, señor. Muy bien, muy bien. En un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración no existe. En un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la aceleración permanece constante en el transcurso del tiempo. Bien. Luego, se estabiliza. En un momento yo estabilizo, dejo el vaso quieto y le saco una foto como muestra la figura, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la aceleración está en un régimen permanente. ¿Qué quiere decir permanente? O un flujo permanente, o un régimen permanente. Quiere decir, cuando estoy hablando de un flujo permanente, que en función del tiempo todas las variables no varían, presión, fuerza, masa, todo permanece como constante, cuando un régimen permanente. En el electro generalmente en 4T permanece el régimen, la corriente tiene un tiempo de permanecer en un régimen y mediante todas esas constante, generalmente en función del tiempo permanece constante a lo largo de toda su trayectoria. Entonces, en ese instante yo considero un régimen permanente. ¿Qué quiere decir? Que hay todas, generalmente, la aceleración, la velocidad, la temperatura, todo va a variar, constante con respecto al tiempo. Ya vamos a ver más adelante lo que se llama. Entonces yo puedo verificar que el sentido de movimiento está, la aceleración en sentido de la X. Entonces, voy a entrar generalmente, ¿qué decía el Newton? Fuerza igual a ¿qué? A masa por aceleración. En este caso, voy a aplicar la ecuación de la hidrostática que depende de la altura y el peso. Entonces, tengo fuerza en las direcciones de las Y. Vamos a considerar ahora la pieza 1, la cual tengo que la fuerza es igual por la masa. La fuerza es igual a masa por aceleración con respecto a I. Vamos a ver qué fuerza actúan acá. Ahora voy a considerar un sentido positivo y un sentido negativo. Yo voy a tener una presión por un diferencial de A, en este sentido, de abajo hacia arriba positivo, que sería esta, y voy a considerar negativo, diremos que sería peso específico, por altura, por el diferencial de A. ¿Sabe de dónde sale esto? El que no sabe, digo que presión a que es igual a fuerza en unidad de área. Si yo despejo fuerza, en este caso me va a quedar presión sobre área. Si el área está dividiendo, pasa al otro miembro como multiplicando, porque yo sé que presión es igual a peso específico por altura. Por el diferencial de área, esto sería la fuerza, que no sería otra cosa que el peso que me esté ejerciendo esta fuerza que va en sentido como hacia abajo. Por eso le pongo negativo. Para que las condiciones de equilibrio se cumplan, tienen que basarse en dos cuestiones fundamentales de la estática, que la sumatoria de la fuerza sea igual a 0 y la sumatoria de los momentos sea igual a 0. Pero generalmente acá el momento no interviene. ¿Por qué no interviene?
¿Alguna pregunta a ustedes? Pregunto, ¿cómo son las fuerzas ahí? De igual magnitud y todas perpendiculares al objeto. Sí, esa es la segunda ley de la hidrostática, señor. Muy bien lo que me está diciendo. Pero acá no interviene la sumatoria de los momentos igual a cero. ¿Sabe por qué? Porque las fuerzas son colineales, están en la misma línea de acción. Si estuvieran desplazadas, sí, señor, ahí tendría que sacar la resultante. ¿Me entiende o no? Pero como son colineales, actúan en la misma línea de acción. Por eso el momento acá no interviene. No hay distancia, la distancia es cero. Entonces tengo que considerar que la primera ley de la estabilidad, que dice que la sumatoria de la fuerza es igual a cero. Bien, despejo este término para acá y puedo igualar que esta fuerza es igual al peso. Entonces, ¿qué es lo que digo? Esto es igual a cero. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que tengo aceleración con respecto a la dirección Y. ¿Qué opina? No. ¿Por qué? Bien, señor, ¿por qué? Porque la sumatoria de las fuerzas en ida cero. La Porque el sumatoria peso de es ida igual cero, al... pero puedo hacer este término el otro y me da igual. No tengo aceleración, señor, ¿sabe por qué? Porque la dirección del sentido del movimiento lo base en qué? ¿En el sentido de qué? De las X. Entonces la aceleración de este cuerpo, si yo considero la fuerza con respecto a ahí, no lo voy a tener. Si yo hubiera considerado el movimiento para arriba, con dirección de I, ahí tengo una aceleración. Pero en I tengo aceleración, no existe la aceleración. Existe en la dirección de la X. ¿Entendió eso, señor, o no? Sí, profe. No Bien. había tenido en cuenta de que el movimiento se hacía de No, izquierda a derecha. lo dije al principio. Vemos cómo varía la presión y acá pongo, ¿me entiende? Acá al comienzo, al moverse en sentido de las X, con una aceleración uniforme a su X. Tengan cuidado, depende del movimiento, cómo lo tengan, van a ver la aceleración como. Aceleración, acá puse esta flecha, la AX, aceleración del recipiente. Entonces la aceleración va en este sentido. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que acá, en este caso particular, vendría a ser, digo, como conclusión tengo que la variación de la presión en las direcciones verticales, en el caso de la I, que los líquidos en reposo plana, la presión constante, son paralelas a la superficie considerada. Es decir, la presión en sentido vertical verá afectada por la aceleración AX. Entonces, acá no lo afecta a X. Vamos al otro caso. ¿Qué pasa? ¿Ahora vamos a tener aceleración? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a considerar la dirección de las X, en la cual veo qué va a llegar a pasar. Por ejemplo, tengo este, ¿qué es lo que hice? Hice lo siguiente. A esto, los transporte acá para que lo vieran mejor. Donde yo veo que la superficie 2, yo voy a tener acá una fuerza F1 y F2. Como dijo el señor, las presiones son iguales en todo sentido, pero lo pongo en función de qué, de la fuerza P1 y P2. Tengo el cuerpo que tiene una longitud L. ¿Y qué quiere decir? Tiene la línea esta que es inclinada, que es la superficie libre del líquido, que en un momento determinado le saqué una foto y quedó con la normal del cuerpo, me determina un ángulo θ. Ahora voy a ver las condiciones de equilibrio, donde tengo que toda la sumatoria con respecto a X. ¿Qué pasa? Tomo positiva en este sentido y negativa en el otro sentido, donde tengo que la fuerza, la presión es fuerza en unidad de área, despejo fuerza y me la voy a poner en función de la presión. Presión P1 por diferencial de área en este sentido, menos presión 2 diferencial de área, es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Vamos a ver de dónde saco esto. Esto, masa que es igual a peso sobre G. Peso a que es igual a peso específico por volumen. Entonces la masa, el peso específico sobre el volumen G. ¿Peso específico lo tengo? Sí. ¿Puedo determinar el volumen de este cuerpo? Sí. ¿Cómo sería? ¿Tengo el área? Sí. El área esta. ¿Por la longitud me da qué? El volumen.
Entonces tengo peso específico por volumen, sobre G sería la masa, por la aceleración AX. ¿Por qué tengo aceleración AX? Porque el sentido de dirección que voy a considerar aceleración es en X. Entonces puedo determinar esta fórmula. ¿Entiende de dónde sale esto o no? Sí, profe. Bien, si no, digan de nuevo. Entonces voy a determinar que esto es el peso y esto que es lo que es la aceleración, en la cual voy a simplificar los términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? El área. Diferencial de área. Entonces, ¿qué me queda? Que la variación de presión, variación, no digo la presión, la variación de P1 y P2, la variación de presión, está dada porque por el peso específico sobre G, la gravedad, la longitud por la aceleración en dirección de X. Ahora voy a poner las presiones ¿en qué? ¿En función de qué? De la hidrostática, peso específico por altura. Peso específico por altura. El peso específico es constante, porque el líquido es constante en todo su recipiente. Entonces digo que el peso específico por la variación de altura H1 menos H2 me da igual. Simplifico los pesos específicos y me queda la variación de altura. Si está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me va a quedar la diferencia de altura H1 menos H2 sobre la longitud del cuerpo es igual a ¿qué? A la aceleración en dirección de la X sobre la gravedad. Si yo digo la tangente de esto, de tita, ¿a qué es igual tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería igual a ¿qué? A la variación de longitud sobre L. También, si este término es igual acá por carácter transitivo, si el primero igual al segundo, el primero también, y el segundo es igual a ¿qué? Al tercero, puedo decir que la tangente entonces es igual a ¿qué? A la aceleración en X con respecto a X, siempre y cuando la aceleración es uniforme y G voy a considerar la aceleración de la gravedad. Si, en este caso, si la tangente, ahora, ¿cómo? Pregunto, ¿este ángulo varía? Porque acá, al hacer una aceleración en sentido de las X, ¿qué es lo que hice? En un instante saqué una foto, ¿es así o no? Entonces yo voy a tener acá una línea de corriente y voy a tener muchos planos. ¿Cómo van a ser todos los planos con respecto a esta línea inclinada? ¿Diferentes o iguales? ¿Entendieron la pregunta o no? Iguales, profe, me Y parece. claro, señor, muy bien, muy bien. Entonces yo, al hacer el movimiento, acá voy a tener esta línea inclinada. En un determinado tiempo, que le saque una foto, toda esta línea, o todo este plano, siempre van a ser constantes. Entonces, ¿cómo va a ser el ángulo, señor? ¿Va a variar o va a ser constante? Va a ser constante. Entonces, al ser constante, sí, θ es constante. Ahora, todos los planos de igual presión son planos inclinados y un valor θ es constante. Entonces, esto se cumple. Se cumple que la tangente de θ va a ser igual que a la aceleración uniforme sobre la aceleración de la gravedad. Que si lo querés tener de esta manera, lo podés llegar a tener. Y si no, podés tener en función de ¿qué? De la diferencia de altura con respecto al plano sobre la longitud de la pieza. Pregunto, ¿qué unidad me da esto? Adimensional. Bien, señor. ¿Adimensional? Muy bien, señor, muy bien, porque muchas veces me dicen, no, esto tiene un valor. Sí, tiene un valor la aceleración. Sí, tiene un valor la aceleración de la gravedad. Que metros sobre segundo cuadrado. Totalmente de acuerdo. Pero cuidado que la tangente del ángulo, realmente después ponen arco tangente y pueden determinar el ángulo que está contenido. Pero es adimensional. Muy bien, señor. Tengan cuidado, esto en el práctico, que realmente siempre salen problemas de esto. ¿Entiende o no? Ahora le voy a hacer una pregunta. La pregunta va a ser la siguiente. Si yo en este plano, la aceleración, suponga que yo tengo este plano, este ángulo θ, tengo un punto acá y tengo otro punto más abajo, ¿va a ser igual la aceleración? ¿Qué es lo que decía Bernoulli? Lo han visto en física 1 eso.
La aceleración sí sería la misma, me parece. ¿No es cero la aceleración? Bernoulli dice lo siguiente, señor. Dice que la variación de energía no varía a lo largo de una misma línea de corriente. ¿Qué quiere decir? Si yo considero este mismo plano inclinado en esta línea, acá y acá, la aceleración, ¿cómo va a ser? Constante. Pero si determino un puntito acá y otro puntito en la de arriba, no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque va a tener una variación de ¿qué? De altura. Y fíjate en la fórmula, te da una variación de altura en función de la longitud de la pieza. Siempre y cuando considere la misma línea de corriente o el mismo plano de corriente, esto se cumple. Pero si considera un punto en esta línea y otro punto en una línea más superior, esto no se cumple. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Bien, profe. profe. Sí, sí. Y eso lo demostró Bernoulli, que dijo que la variación de la energía no varía, permanece constante a lo largo de la misma línea de corriente. En este caso, el mismo plano o la misma. Si yo considero infinita línea de corriente, estos dos puntos los ubiqué siempre ahí. Por eso puse plano de presión. Tengan cuidado con eso. ¿Está claro? Tengan cuidado con este tema, que este tema realmente muchos ejercicios son del práctico. Más bien, no es difícil, más bien es trigonometría y saberlo aplicar o saberlo interpretar al dibujo. Bien, si seguimos, donde vemos acá, ahora vamos a ver el otro caso, en el punto 1. Leanlas, en el punto 1 voy a leer las condiciones que voy a tomar acá. Y voy a hacer la siguiente pregunta. Dice, en el caso de la aceleración lineal uniforme vertical hacia arriba, al señor que recién, bueno, no se equivocó, no se había dado cuenta. Ahora, si lo muevo en dirección de la I, ¿va a tener aceleración o no? Y ahora sí. Sí. Bien. ¿Y va a tener X? No, porque No. al recipiente lo voy a elevar para arriba. Bien, señor. Muy bien, bien. Entonces, vos tenés que saber la dirección del sentido de la aceleración para poder determinar. Si vos no tenés el sentido de la aceleración, en un cuerpo sumergido en el seno de la masa líquida no va a poder hacer la expresión. Ahora, vamos a considerar un cuerpo sumergido en el seno de la masa líquida, donde me actúa una fuerza en la cara superior, una fuerza en la cara inferior y en el centro me va a actuar un determinado peso. ¿Estamos de acuerdo o no? La cual va a tener una altura determinada el cuerpo, que la voy a llamar H. Y voy a tener una diferencia de altura con respecto a la superficie libre, que va a ser H1 y H2. Y esta fuerza la voy a poner en función de ¿qué? De peso específico por la altura por el diferencial de área. Y voy a tener una dirección en sentido hacia arriba de ¿qué? De la aceleración. Ahora voy a, como las fuerzas son todas fuerzas colineales, están en la misma línea de acción, voy a poner las condiciones de ¿qué? De equilibrio. La sumatoria con respecto a ahí tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. Pero también tengo que la sumatoria de todas las I es igual a ¿qué? A masa por aceleración. ¿Según qué? Newton. Entonces voy a ver qué fuerza actúa. Voy a considerar esta fuerza. En esta fuerza va a ser sentido positivo de abajo hacia arriba. P2 por diferencial de área. ¿Cierto? Voy a ver la fuerza que actúa en la cara superior, que es debido al líquido, que va a ser ¿qué? Menos presión P1 por diferencial de área. Y el peso del cuerpo me actúa en dirección para abajo, entonces la voy a considerar negativa. Entonces, ¿qué va a ser? Peso específico por altura por el diferencial de área. Todo eso va a ser igual a, ¿qué? A lo que expliqué anterior, que va a ser igual a ¿qué? Peso específico por altura por diferencial de A. Esto es el volumen. Peso específico por el volumen es igual a ¿qué? Al peso. Dividido G me da la masa. La masa por la aceleración, ¿cierto? Con respecto a la dirección de la I. Simplifico como en el caso anterior los términos semejantes que son diferencial de A, me quedan las siguientes expresiones. Tengo la variación de la diferencia de presiones o las variaciones de presiones en la cual tengo determinada. Y voy a determinar que la variación de presión es igual a ¿qué? A peso específico por altura.
factor de 1 más la aceleración con respecto a I sobre G. Pregunto. Este término, ¿siempre mayor a cuánto? Este término, 1 más, tiene que ser mayor a cuánto siempre. A 1. Y a 1. Bien, señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, siempre tiene que ser mayor a 1. Supongamos que tengamos las dos aceleraciones iguales. Simplificamos, la presión va a ser igual a ¿qué? Supongamos que esto sea igual a 0, que las dos aceleraciones sean iguales. ¿Las puedo simplificar o no? O que una aceleración sea igual a 0. Acá lo tenemos. Bien, ojo. Si yo suelto, ¿cierto?, en caída un cuerpo, G va a tener un sentido negativo, en el caso particular, y me va a quedar 0. Entonces, la variación de presión va a ser igual a peso específico por altura. ¿Qué quiere decir? Que la presión P1 va a ser igual a ¿qué? A la presión P2. ¿Entienden eso o no? Pero particularmente, nunca voy a tener una aceleración hacia arriba que van a ser igual que la gravedad. Siempre va a ser mayor o menor. Nunca va a ser igual. Pero es un caso hipotético que pongo acá cuando G es igual a G de la gravedad en el sentido vertical. En este caso me da 0. Entonces cumple comúnmente lo que se llama ¿qué? La ley de la hidrostática, que la presión es igual a peso específico por altura, en la cual puedo decir que las dos presiones son iguales, o las dos fuerzas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo son iguales. ¿Entienden o no? Entonces, ¿cómo estaría ahí el cuerpo? ¿Sumergido totalmente, parcialmente, o estaría en el fondo? Parcialmente no estaría. Pregunto, en este caso, ¿qué pasa? El cuerpo podría tener 3 condiciones. Que está en el fondo, por ejemplo, tengo un pedazo de plomo y lo tiro a una pileta y se va al fondo. Toque en la parte inferior de la pileta. Puedo tirar un pedazo de madera y puede estar parte sumergido y parte flotando. Y puedo tirar, por ejemplo, un determinado cuerpo que no va a tocar el fondo, que va a estar en el medio de la superficie sumergida. Ahí en el caso particular, cuando el peso específico del cuerpo es igual al peso específico de ¿qué? Del líquido. Entonces el cuerpo está parcialmente sumergido en el seno de una masa líquida. Cuidado con los libros, porque dice parcialmente sumergido, pero puede estar parte fuera de ¿qué? Del nivel del líquido, pero acá el cuerpo está totalmente sumergido, pero parcialmente sumergido en la mitad. En este caso estaría en equilibrio. ¿Por qué? Porque la fuerza que actúa en la cara superior más el peso del cuerpo es igual a ¿qué? Al empuje. Entonces el cuerpo está parcial sumergido en el seno de una masa líquida. ¿Está claro eso o no? Bien. Seguimos con el tema. Si hay alguna pregunta, diga. Bien. Vamos ahora a, generalmente, un elemento de rotación alrededor de un eje vertical o vértice forzado. Acá quiero que voy a llegar hasta acá y quiero realmente que se saquen la duda, porque acá, cuando van a rendir particularmente en este tema, no sé por qué no le entienden. Entonces, vamos a considerar. En este caso, ¿cierto? Vamos a considerar la cual un eje, este eje. Más fácil para que lo vean. La licuadora o el lavarropa con tanque, con tacho vertical, el cual es este. El cual tiene un eje en el centro, el cual va a girar. Al girar esto, ¿por qué gira? Porque tengo una velocidad constante. Acá tengo un determinado líquido. Al haber este movimiento, en la parte superior o en la corriente líquida de la parte superior, me va a generar
una figura muy parecida a esto, que puede ser una parábola o puede ser una curva. Después vamos a ver qué es lo que... ¿Hasta ahí entendieron o no? Entonces, lo que voy a decir, si el recipiente lo hago girar alrededor de su eje con una velocidad constante W, nos da, es decir, ¿cierto? A un cabo de determinado tiempo, si la velocidad es constante, esto se va a convertir en un sólido de revoluciones. Análisis matemático 2, eso. Un sólido de revoluciones. Han visto la fórmula, en la cual, sin haber esfuerzos cortantes. ¿Dónde se realizan los esfuerzos cortantes si hubiera acá? Entre el recipiente y el líquido que lo contiene. Ahí se los esfuerzos cortantes. Un esfuerzo comúnmente que llama descizalladura, realmente entre un elemento que va para arriba una fuerza y una que va para abajo. Es un elemento de corte, descizalladura. Pero como yo a esto, a una determinada velocidad, lo voy a considerar como que como un paraboide de revoluciones o un sólido de revoluciones, porque la velocidad va a permanecer como constante. Pregunta de esto, por favor. No, profe, creo que entendemos. Yo por lo menos ninguna, profe. Bueno, entonces seguimos. Bien, entonces ya sabemos que esta velocidad es constante. Ahora, en un determinado tiempo, acá tengo considero un diferencial de área. Cuando esto entra a girar alrededor de su eje, me transforma en esto. ¿Qué es lo que es esto? Un corte, una vista, no sé, una traza. A ver qué opinan ustedes, porque me dicen cada cosa. Fíjense el dibujo y fíjense qué es lo que le hice al lado. Y los textos dicen lo mismo. ¿Me entienden? No. Ahora quiero su opinión. A ver qué opinan ustedes. Vamos, equivóquense, acá estamos aprendiendo. ¿Cuál es la pregunta, profe? Acá tengo esta figura y la veo así. ¿Qué es lo que es? Un corte, una vista, un plano de punta. ¿Cómo lo veo eso? Porque esto al girar, señor, con una velocidad, cierto, W, que es constante, esto tiende a salir del centro hacia afuera. ¿Es así o no? Si no, agarra una piedrita con un hilo y móvelo así y generalmente iba a tener eso. Esta piecita se tiende a ir hacia dónde? Hacia la periferia del cuerpo. Diremos hacia la punta, hacia acá. Bueno, yo hice este dibujo. ¿Qué es lo que quiere decir este dibujo? ¿No es como una vista superior, profe? Vista superior. ¿Qué es una vista? Es lo que quiero, lo que se ve. Una vista. Y un corte es lo que quiero ver. Tengan cuidado con eso, que andan flojo en eso. Si yo pongo el ojo acá, si mi ojo estaría en la parte superior, yo considero este punto y veo cómo gira. En un determinado instante le saco una foto, veo. Todos me dicen que es un corte, una vista. Tengan cuidado, que yo voy a ver esto cuando entre a girar en un determinado eje, que sería esta pesita tiende a subir y este eje permanece perpendicular con respecto al área que voy a considerar. En la cual, si yo tengo un movimiento de esto, que es una velocidad angular, con respecto a este diferencial de área, con respecto al eje de mi pieza, que sería este, y a la nueva posición de mi eje, que sería este, voy a determinar una distancia que se llama radio. Pero ¿qué pasa? Al tener un diferencial de área, este radio se me incrementa.
¿cierto? El ancho del área que va a ser un diferencial de R. Y entre este normal y este nuevo eje me voy a determinar un ángulo θ. Bien, la cual, si voy a considerar las fuerzas que me actúan en este diferencial de área, voy a tener una fuerza que va a ser del centro hacia el área. Diremos que va a ser en este sentido que lo voy a llamar P por diferencial de área. Pero acá al tener un diferencial de área, voy a tener P diferencial de presión por diferencial de R, por diferencial de R, por diferencial de A. ¿Qué es lo que es esto? ¿De cuánta variable depende P? Que sería la presión. ¿De una sola, profe, del área? Me parece que de dos, caballero, de R y de área. ¿Por qué? Porque a medida que se aumente el área, se me va a incrementar, ¿qué? El radio, ¿o no? Y a la vez, si se me incrementa el radio, ¿qué se me incrementa? ¿El área o no? Pero ahí los diferenciales de radio no se terminan simplificando. No, señor, porque P en función de R, no lo podés simplificar. Entonces, depende de dos o más variables. Entonces, ¿qué es lo que es esto, señor? ¿Una derivada? ¿Parcial? Una Bien, derivada señor. parcial. Exactamente, cuando depende de dos o más variables, es una derivada parcial. ¿Por qué? Porque el incremento se hace hacia el centro de afuera. Entonces, ¿qué pasa? Si se incrementa el diferencial de R, se me incrementa el área. Entonces, como depende de que de dos variables, del radio y del área, del radio y del área. Tengan cuidado con eso, en la cual yo voy a tener una aceleración centrípeta y le voy a poner un signo negativo. ¿Por qué? Negativo, porque va desde el centro hacia afuera. Entonces voy a considerar lo siguiente. Entonces, en la cual yo voy a hacer el siguiente análisis, donde voy a decir que P por diferencial de área, toma este sentido positivo, menos la derivada esa parcial va a ser igual a ¿qué? Acá, masa por aceleración. ¿Es así o no? En la cual, a esto ya lo vimos en el tema anterior, cómo sacar esto, que sería, en este caso, el área por la distancia, que sería que el volumen por el peso específico sobre G de la gravedad por aceleración me daría lo que sería masa por aceleración, en la cual voy a simplificar los términos semejantes que este. En este caso simplifiqué las áreas y me queda determinado. Y voy a simplificar que el diferencial de R, la cual me queda la siguiente expresión. El menos lo saco con el menos y me queda que la variación de presión que voy a tener o la diferencia de presión va a estar dada por esta fórmula. Peso específico G de la gravedad, W al cuadrado, L por diferencial de R. Si integro en ambos miembros, acá me va a quedar P. Acá saco la constante que es peso específico gravedad y acá está la integral que he hecho. La integral W, ¿cierto? Al radio le tengo que sumar 1, ¿cierto? Que me quedaría al cuadrado y ese 2 pasaría al denominador. Más la constante, que me quedaría la variación de presión. Pero esa constante depende de qué. En este caso particular, cuando R es igual a 0, ¿qué quiere decir cuando R es igual a 0? Este radio es igual a 0. Estoy acá. ¿Cómo serían las presiones en esta figura? Pregunto. Las presiones que actúan acá son, como dijo recién el señor, perpendicular a la superficie o no. Si esto considera un centroide de revoluciones, las presiones, ¿cómo sería? Perpendicular en toda esta superficie o no. Entonces todas las presiones estarían acá. Si el radio sería 0, estaría en este punto, tendría una sola presión. Por eso digo, si el radio igual a 0, no existe radio, acá estaría, en este punto. En el caso particular,
que digo, si C es igual a P sub 0, que sería la presión atmosférica, voy a tener la siguiente fórmula. Voy a tener, simplifico y me va a quedar que P es igual a W cuadrado por R al cuadrado, sobre 2G, que me queda la fórmula esta. Me queda que H, que es la altura de desplazamiento que tengo desde el vértice a la altura máxima que puede tener esto, va a ser un medio de W R al cuadrado sobre 2G, en la cual la presión es igual a peso específico por altura y puedo determinar la siguiente expresión. Ahora le hago una pregunta de examen. Bien, si W es igual a R, ¿qué pasa? Si R es igual a H, perdón, me equivoqué, si R es igual a H, ¿qué pasa? H es igual a R. La altura esta es igual a esta. ¿Qué pasa? Acá lo reemplace. Si yo digo que R igual a H, me queda la siguiente fórmula. ¿Do es constante o variable? Constante, profe. G de la gravedad es constante o variable. Constante. Constante. W va, acá Constante. el problema es W. Fíjense, si W vale 0, un número sobre 0, ¿cuánto es? Infinito. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a ser un espejo de arriba. Esto va a ser un espejo, va a ser todo plano. ¿Está claro o no? Va a ser todo plano, no va a tener esta fórmula. Y si esto es igual a infinito, un número muy grande, ¿cómo va a ser el radio? Muy chico. 0. Entonces el radio va a ser 0, claramente voy a estar acá. Entonces, ¿dónde va a estar la presión acá? En este punto. Entonces, puede variar desde lo siguiente. Y si han visto análisis matemático, esta fórmula, ¿qué quiere decir? Quizás me equivoco, profe, pero no es un... Dale, equivocaste. Sí, me encanta que te equivoques, así aprendes. Dale, no tengas No es, miedo. no es una parábola eso, no es una Bien, función cuadrática. Bien. No te hagas problema que escuche decir parábola, hipérbola. Escucho un montón de cosas. Guarda que la parábola es Paraboloide, ¿no? que es realmente esa fórmula, no sé si la han visto en análisis, se llama comúnmente lo que se llama un paraboloide de revoluciones. La parábola, señor, no es la inversa, porque si yo pongo acá I, acá pongo una constante y me va a quedar 1 sobre X al cuadrado. Realmente, escuché que es una hipérbola, escuché un montón. Generalmente el análisis matemático es lo que se llama la fórmula del paraboloide de revoluciones. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, bien, esa es la fórmula que me está diciendo eso. Tengan cuidado que no es una parábola, no es una asíntota, escuché muchas cosas, pero eso es comúnmente lo que se llama un paraboloide de revoluciones. ¿Está claro o no? ¿Alguna pregunta de esto, por favor? Acá tengan cuidado con esto. En el dibujo vean bien el dibujito esto. Acá tengo una derivada parcial, el incrementarse el radio se me incrementa el área. Depende de dos variables. Tengo una aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque va del centro hacia afuera y la voy a considerar negativa. Todo lo que va del centro hacia afuera es negativo. ¿Estamos de acuerdo o no? Realmente, ahora una pregunta de concepto. ¿Cuál es mejor? ¿El lavarropa centrífugo o centrípeta? ¿El lavarropas, profe? Sí. Centrífugo, así el agua sale de la ropa. Y si para adentro, ¿por qué no lo hacemos? ¿Se puede hacer o no? Sí, ¿por qué no? Sí, de poder se puede hacer, pero la ropa, el agua sería todo para
para el centro y la ropa no se Claro, porque la secaría. ropa sucia, la mugre, la ropa sucia, la ropa, el agua sucia, generalmente se va a concentrar en la ropa adentro. En cambio, si sale hacia afuera, ¿qué es lo que pasa? Entre las paredes y la ropa, diríamos, del tambor de lavarropa, los escurre y los saca. ¿Estamos de acuerdo o no? Por eso generalmente, ahora, si está hecho vertical, si está hecho horizontal, eso ya queda a gusto de cada uno, por conveniencia y por una posición ergonómica. Para no agacharse, para así agacharse, eso ya es particularmente otra cosa. Pero generalmente, siempre el lavarropa tiene que tener la fuerza del centro hacia afuera, es lo mejor. Hay unos tipos europeos que venían al revés, otros tipos americanos también, eso ya queda a criterio de cada uno, y depende del programa que uno pone. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es la condición que a medida que se va para afuera, y generalmente cuando uno le pone una determinada agua, realmente te dice 8, 6, realmente depende del tipo de lavarropa, no vamos a hacer propaganda, pero generalmente los que hay en el mercado son de 600 revoluciones a 900 revoluciones, y llega a un programa que este nivel de agua nunca supera que diremos el recipiente, diremos el tacho de lavarropa. Bueno, eso está dado por una velocidad constante, el radio de lavarropa lo tienen que es constante, que de la gravedad, entonces me da esta determinada altura. Pero todo esto está manejado, ¿por qué? Por una velocidad angular que tiene que ser como constante, no tiene que variar. Y me dice, ¿cómo si tiene un variador? Sí, tiene un variador, pero la velocidad máxima es cuando hace el lavado, o hace ¿qué? El centrifugado, pero el centrifugado lo hace generalmente sin agua, por eso tiene la velocidad máxima en el centrifugado, pero en el lavado tiene la velocidad como mínima. ¿Para qué? Para que esto no sobresalga de qué, del tacho del recipiente. ¿Está claro o no? Sí, profe, sí. Bien. Bien. Bueno. Hasta acá está el otro curso. Con ustedes estamos en igualdad de condiciones. Vamos a explicar este tema generalmente y los dejo en libertad. Bien, vamos a ver. Ahora Profe, vamos. una pregunta. Sí, caballero, el que quiera. ¿Cómo dijo que representaba la fórmula 2G sobre omega al cuadrado? No entendí qué era. Bien. Acá, caballero, lo que dice fue una pregunta generalmente que siempre uno la hace y es una incógnita. Si yo digo que la altura esta, h, es igual a r, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo que esta altura va a ser igual que la altura de esta. ¿Estamos de acuerdo o no? Esta Sí. va a ser igual a esta. Entonces todos dicen, sí, pasa. Vos lo primero que vas a hacer, te venís esta formulita y la reemplazás acá. Yo en esta formulita, ¿qué puse? En DBH puse que R. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, hice los pasos matemáticos para acá y me quedó R igual a 2G sobre W al cuadrado. ¿Qué es lo que hice? Hice lo siguiente, 2 que lo que me dijo su compañero que era constante, G que lo que constante, entonces esto es una constante, puedo decir que esto le voy a poner X, ponele X, esta constante 2G la voy a llamar X, y a esta L le voy a llamar, por ejemplo, Y, y este me va a quedar W al cuadrado, pero las condiciones de inicio del estudio de este tema, te había dicho que W, ¿cómo es? Constante. Pero generalmente lo voy a hacer variar. ¿Cómo lo vario? Digo, si vale 0, un número sobre 0, ¿cómo sería? Infinito. Entonces, esta R va a ser infinito. ¿Qué quiere decir? Que nunca se te va a formar esto. Siempre se te va a formar, ¿qué? Un espejo de agua. Entonces, nunca va a tener. Y es lógico, porque la velocidad, ¿cuánto vale? 0. No se va a mover el tacho. Entonces, va a estar quieto. En el caso particular, que esto valga un número muy grande, muy grande, el cociente entre este 2G que le puse X sobre esto me va a dar ¿cuánto? 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el radio este va a estar en este punto. Entonces, no se me va a formar este paraboloide de revoluciones, sino se va a concentrar todo en ¿qué? En un punto. Entonces,
esto no va a existir. Entonces la presión máxima, ¿dónde la va a tener? En este punto concentrado. ¿Me entendiste ahora o no? Sí, sí, perfecto. Ahora Pero- yo tengo una pregunta a vos. ¿Cómo actúa la presión acá, atmosférica? ¿Tu cuerpo no está sujeto a una presión? Sí. Sí, ¿No es perpendicular a la superficie de todo tu cuerpo? Sí. Entonces la presión actúa ¿dónde? En la superficie libre del líquido, acá. Y es perpendicular a toda la superficie. Entonces, la sumatoria de toda esta va a estar concentrada aquí en un punto. ¿Ahora entendiste o no? sí, sí, sí. Bien. Pregunta lo que quieras. Vamos. No, y usted dijo que era, no entendí bien que era algo de revolución. Por ahí dicen que esta fórmula es una parábola. Por ahí me dicen que es una hipérbola. Esta fórmula vos la viste en análisis 2 como que, y acá te lo aclaro bien, si lo pongo para que lo vean, ¿entendés o no? Que llamada paraleloide de revoluciones. En análisis 2, en integral doble, viste en la computadora esa esfera que gira, así con todo un reticulado, eso es lo que realmente es la fórmula del paraleloide de revoluciones. Por eso esta fórmula que sería igual, no sé si la han visto, I igual a X sobre una W al cuadrado. Generalmente, eso es realmente lo que se llama un paraleloide de revoluciones, y esa se llama la fórmula. Gracias, profe. No, de nada, caballero. Si no la han visto, bueno, entra ahí en Google, en lo que sea, y pone paraleloide de revolución y te tira la fórmula, no hay problema. Y si no, no hay ningún problema. Pregunta de esto, por favor. Bien, entonces vamos a ver tipo de fluido y línea de tubo de corriente. ¿Qué pasa con esto? Bien, bien. Vamos a ver acá cómo se comporta o los distintos movimientos del flujo que tiene. ¿Qué es lo que quiere decir? En este caso particular, se puede realizar en el interior, ¿cierto? O en el contorno de los caños. Bien, alrededor del objeto de un avión, de un barco, de lo que sea. ¿Qué quiere decir? Acá tengo un conducto, el cual en el interior veo cómo se comporta el fluido, o generalmente en un avión cómo el fluido lo ataca en pleno vuelo, o generalmente en un túnel del viento, o generalmente en un vehículo en la parte posterior del vehículo que le ponen los alerones, cómo se comportan los fluidos. Realmente era la moda el túnel del viento. Realmente cuando uno pone un vehículo en un túnel, en un lugar donde lo ataque el viento, realmente hay dos lugares aquí en Córdoba que lo tienen, realmente uno es Fadea y el otro es en la planta motriz de Berta, en la cual uno puede, ¿qué es lo que puede hacer? Ver la fricción que tiene el viento o el rozamiento que tiene el viento con el vehículo, particularmente. Por eso a veces dice, tiene un coeficiente aerodinámico tanto. De ahí sale el comportamiento del fluido con el rozamiento del objeto que uno quiere hacer. Bien, en la cual vamos a ver qué puede llegar a pasar. Acá vamos a tener distintos tipos de fluido, tipo laminar, tipo turbulento, flujo en un fluido real, flujo en un ideal, movimiento del flujo reversible, movimiento del flujo irreversible, movimientos permanentes, recién hablé de régimen permanente, movimiento no permanente, movimiento uniforme y movimiento no uniforme. Bien, vamos a ver algunas de las características de cada uno. Vamos a un flujo laminar. Bien. ¿Cuándo puedo decir que un flujo laminar? Bien, dice, en este caso es cuando el flujo se mueve según capas o láminas paralelas deslizándose. ¿Se acuerda cuando yo hablaba de tensión de corte? Cuando una lámina gira con respecto al otro, una capa que puede girar a una velocidad y la otra a menos velocidad. Fue la primera clase, ¿cierto? En ese caso particular veo cómo se comporta a un determinado tiempo. ¿Qué es lo que pasa?
las dos láminas, ¿cierto? Hay una fuerza en una dirección y otra en otra dirección y se van a compensar todas en las mismas direcciones. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Entonces, diremos, lo que va a pasar se une sobre la otra partiendo con una variación muy pequeña y la cantidad de movimiento entre capa y capa, ¿cierto? Se mueve por deslizamiento. Y vamos a llamar generalmente un número que se llama el número de Reino. Tengan cuidado con ese número de Reino. Muchos textos le dicen una cosa, de ahí él hizo una tabla que en la parte práctica lo van a ver. El número de Reino dice aproximadamente que hasta 2000 números de Reino el flujo es laminar. Y después dice un valor turbulento o caótico, ¿cierto? Pero desde ese número hasta otro número hay un determinado valor que muchos textos lo llaman un movimiento transitorio. Entonces habría tres movimientos. Uno laminar, que es menor al 2100 número de Reino. Hay uno transitorio y ya vamos a ver el turbulento que aproximadamente oscila en los 40.000 aproximadamente. Ya vamos a ver cómo se comporta. Pero recién estamos en el flujo laminar, ¿cierto? Eso me lo determina el número de Reino, que es 2100. Flujo turbulento o flujo caótico. En este caso particular, con violencia, cambia la cantidad de movimiento con gran turbulencia. Este flujo origina mayores tensiones de cortadura en el movimiento. O hay mayor pérdida de energía mecánica que se convierte en energía térmica. Energía mecánica en energía térmica. ¿Cómo es eso? ¿Cuál puede ser energía térmica? Mecánica. Un salto de agua. Un salto de agua tiene una altura, y así o no, es una energía potencial, que sería una energía mecánica. La puedo hacer pasar por un generador o una turbina y me generaría una energía eléctrica. Pero necesito un salto grande, un movimiento turbulento o caótico en todas direcciones para producir una energía. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado con eso. Bien, en este caso particular. Bien, vamos a un flujo real. ¿Cuándo consideramos un flujo real? Cuando la viscosidad aparece y las tensiones de corte ya hay rozamiento. Un flujo real. Un flujo real. Un flujo ideal no tiene viscosidad ni incompresividad. Carece de qué? De fricción, de rozamiento. En ese caso consideramos un flujo ideal. Movimiento de flujo reversible, es decir, sin fricción. ¿Qué quiere decir? Es como diremos, realmente todo lo que entra igual a todo lo que sale, pero particularmente en un flujo reversible pasa eso, pero en un flujo irreversible no, tenemos que tener presente que el rozamiento o la fricción, tengan presente, eso es un flujo irreversible, no vuelve a su posición original. Y esto, ténganlo siempre bien presente porque todas las consideraciones de todos los temas de aquí en más se llaman, vamos a considerar un movimiento permanente o un flujo permanente. Es aquel en la cual las condiciones de movimiento y de propiedad del fluido no cambian con el tiempo. ¿Qué quiere decir? La presión no varía con el tiempo, la velocidad no varía con el tiempo no varía con el tiempo. Generalmente todas las variables que vamos a considerar en algún movimiento permanente o en un flujo permanente permanecen constantes con el tiempo. ¿Está claro eso, no? Bien. Por ejemplo, dice, una bomba de caudal, ¿cierto? Una bomba que tiene un caudal determinado, permanece constante, hace circular por un caño a lo largo de un caudal, permanece constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una bomba de media, con una entrada de ¿cuánto? De media pulgada, 12,7, o de 3/4, 19, permanece constante, ¿cierto? A lo largo de su trayectoria, de su tiempo. ¿Qué quiere decir? No tengo un motor variable o no tengo una variación de velocidad. Entonces el caudal permanece constante con el tiempo. Entonces puedo decir que la bomba tiene un caudal constante, no varía con el tiempo. Y generalmente hacen a veces muchas macanas cuando tienen un caudal constante. Por ejemplo, el caso más particular que existe. Se están bañando en el baño,
Bien, abren el agua caliente. Bien, y en la cocina le abren el agua caliente, generalmente baja ¿qué? Se sale agua fría o particularmente se reduce el caudal. ¿Por qué? Porque el caudal permaneció constante cuando se hicieron los cálculos de los conductos que no se tuvo presente. Las pérdidas de caño, ¿a dónde? Las pérdidas secundarias, que son en los accesorios, en los codos, en las T, en las llaves, porque particularmente en un caño de 12,7, que sería media pulgada, una pérdida de carga longitudinalmente aproximadamente es de 60 centímetros, tanto para agua como para gas. Eso tengan cuidado. Ya hablando de eso, le voy a dar un práctico de gas y se lo voy a explicar. Eso lo estoy armando para que lo tengan ustedes. Bien. Entonces, tengan cuidado cuando se habla de movimiento permanente o un flujo permanente. ¿Estamos o no? Acá las ecuaciones, el 90% están hechas a un flujo permanente, porque yo estoy hablando estática de los fluidos, ¿me entienden? Estabilidad de los fluidos, y a los fluidos, según la primera clase, lo íbamos a considerar como un flujo newtoniano, como un sólido. Entonces siempre lo tenemos que considerar como un flujo permanente. Por eso le digo, a partir de ahora tengan presente esto que es un flujo permanente. Bien, movimiento no permanente. El caudal es variable y las condiciones varían con respecto al tiempo. Acá, cuando no es permanente, influyen todas las condiciones con respecto al tiempo. Bien. ¿Cuándo puedo llamar un movimiento uniforme? Cuando la velocidad, como dijo el señor recién, permanece constante. ¿Y qué pasa? Esto que lo que sería la aceleración vale 0. Acá tengo, en este caso, un movimiento uniforme, en el cual, pregunto, ¿la velocidad media es lo mismo que la velocidad promedio? No, profe. Bien, señor. Bien, bien. Hasta ahí está bien. Porque yo puedo decir que una velocidad promedio, en el caso tuyo particular, una velocidad promedio, supone que tenés todas las notas, sácate 10, 8, 9, 2, 3, 5, 6, yo sumo todas las notas y la divido por la cantidad de notas, ¿o no? Eso es una nota promedio, ¿es así o no? Bien, vos tenés un promedio determinado, en ese caso particular, pero la media tuya, ¿cuál sería? Si vos entras a la campana de Gauss y pones realmente y hace un ábaco, me saque 5, 6 notas, me saque 10 notas, ya así, y veo el diagrama de Baston y voy a tener comúnmente lo que se llama la moda. La mayor cantidad de notas que te sacaste, ¿cierto? Esa es la moda, esa es la media. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien, una cosa es el promedio y otra es la media. Entonces, cuando llego a considerar una velocidad media, tengan presente que es cuando digan una velocidad media y una velocidad promedio. Bien. Bien, por ejemplo, acá, en este caso la velocidad. En este caso, si yo estoy viendo esto, yo veo cómo se comporta una velocidad en el interior de un conducto. Entonces vamos a ver el movimiento uniforme, que la velocidad permanece constante. Pero tengan cuidado que si yo le estoy permanece constante, ¿a dónde? Acá, en este punto, ¿es lo mismo que constante acá? Una pregunta. Si tengo esta línea, ¿la velocidad acá es lo mismo que acá? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. No, señor, tengan presente algo. La velocidad acá no es lo mismo acá. Número uno, porque puedo tener una diferencia de diámetro. Entonces, siempre la velocidad permanece constante a lo largo de la sección considerada. Si yo considero esta sección, la velocidad permanece constante a lo largo de ¿qué? A lo largo de ¿qué? De toda esta sección. ¿Me entienden o no? Entonces yo puedo decir que ahí sí, tengan cuidado con eso. La velocidad permanece constante a lo largo de ¿qué? De toda esta sección.
No, en este punto, si tengo una variación de ¿qué? De esa acción, la velocidad acá no va a ser la misma que acá. Por eso le digo, siempre la velocidad permanece constante a lo largo de la acción considerada. Bien, seguimos. Y una velocidad no uniforme es que la velocidad no es constante. ¿Qué quiere decir? Varía a lo largo de todo el tramo. Por ejemplo, a ver si tengo un dibujito de eso. No, a ver, más adelante. A ver si lo tengo. No. Bueno, ya lo voy a bajar al dibujito ese para que lo vean. Bien, entonces estábamos acá. Eso tengan presente, bien presente esto. Bien, flujo. El movimiento es un fluido que se llama flujo. Fluido adiabático. ¿Se acuerdan? Termodinámica. La diabática, la isotérmica. ¿Se acuerdan de eso? Cuando considero un fluido diabático no hay intercambio del calor ni del fluido. Diremos, en el rozamiento no se transforma nada. Y un fluido isotrópico es cuando es reversible, no hay pérdidas. Eso lo han visto en termodinámica. Bueno, después vamos a ver acá qué sería esto. No, vamos a ver el estudio de un flujo permanente, laminar, uniforme y unidireccional. ¿Qué quiere decir? Flujo permanente no varía con respecto a ¿qué? Al tiempo. Laminar, ¿qué quiere decir? Que voy a tener un flujo menor ¿a cuánto? A 2100 números de reino. Uniforme, ¿cómo permanece la velocidad? Constante. La aceleración, ¿cuánto vale? 0. Y unidimensional, que va en una sola dirección. Todo eso lo vamos a ver acá. Bien. Vamos, el movimiento. Se realiza una partícula del fluido que se desplaza en una trayectoria. Vamos a considerar esta línea de corriente, la cual vamos a tener el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Bien, vamos a ver cómo la partícula que surge en la trayectoria 1, 2, 3, siempre sigue la misma dirección en el flujo permanente. Siempre pasa por el punto 1 y tiene la misma dirección y velocidad. Y si yo quiero sacar el vector es tangente a eso. Por eso se lo digo, siempre en la misma línea de corriente, ¿cierto? Y siempre que la acción no varía, ahí sí voy a tener la misma velocidad. Tengan cuidado, siempre y cuando no varía, pero generalmente en una línea de corriente, no hable en una acción, en la misma línea de corriente. Bien, la velocidad es siempre tangente a la línea de corriente, acá se lo aclaro. En este caso particular tengo la línea y tengo la tangente, siempre es perpendicular a la línea de corriente. Acá aclaré también el flujo permanente y la línea de corriente semejanza tienen el flujo permanente y la línea de corriente varía en instante a otro. Esta línea puede variar con respecto a esta y esta puede variar por eso. Por eso siempre considero la misma línea de corriente. En este caso particular tengo un tubo de corriente. El tubo de corriente en el cual por el interior del tubo pueden circular infinitas líneas de corriente. Esto comúnmente se llama un tubo de corriente. Si tomamos una serie de líneas de corriente, como en este caso particular, ¿cierto o no? Aumentamos, ¿cierto? En este caso, a un entorno cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Realmente que no tiene contacto con el exterior, ¿cierto? Es por consideración que no tiene influencia en el medio exterior sobre dicho tubo. En este caso, ¿qué es lo que puede llegar a pasar acá adentro? La línea de corriente, una línea imaginaria dibujada, ¿cierto? En el flujo en movimiento y que indica las direcciones de en diversos puntos del flujo del fluido. O le puse esta definición, son las líneas de corriente, es una superficie cerrada que se considera que las condiciones externas a dicho tubo no interfieren en el flujo. Acá puede haber 1.000.000 de líneas de corriente. Uno la pone ni microscópicamente, uno la puede ver. Para recordar el flujo permanente, acá tengo el punto 1 y la velocidad es tangente a la línea de corriente. Acá tengo el punto 2, es tangente. En el punto 1, punto 2. ¿Cierto? Las partículas que siguen la trayectoria 1, 2, 3, 4 siempre siguen la misma dirección del flujo permanente.
cada una tiene una velocidad y es tangente. El vector velocidad es tangente al tubo de corriente. Como conclusión, yo tengo un caudal. Este caudal entra, ¿cierto? Tengo 6 líneas de corriente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hice una esquemita para que lo viera. Si entra un caudal, el caudal lo tengo que dividir en 6 líneas de corriente para determinar el caudal que tiene cada línea de corriente. Si considero una sección A y una sección B, en la cual considero una sección de un conducto determinado, voy a ver que va a salir un caudal Q. Dice, en un codo reducido, como muestra la figura, que sería esta, ¿cierto? Circula un caudal determinado entre la línea A y B, ¿cierto? Pero las líneas de corriente son infinitas. Vemos que la sección A, en esta sección, ¿qué es lo que voy a determinar? Dividimos el caudal en 6 partes. Tiene el caudal Q dividido 6 y se tiene un flujo permanente que voy a tener una salida Q que va a ser constante. ¿Qué quiere decir constante? Que todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale. No voy a considerar que el rozamiento. Esto me dice que la línea de corriente me da un valor de cualitativa de calidad o cuantitativa de cantidad. Esta es cualitativa de calidad, ya que da una idea de la zona de la alta, baja y velocidad o alta y baja de la presión que tiene. Por supuesto, si el caudal aquí es igual, el caudal es igual a velocidad por sección. Si ustedes tienen un caudal constante y tienen una manguera y tapan, ¿cierto?, el orificio de la manguera, van a tener mayor distancia, mayor velocidad, pero el caudal va a permanecer constante porque achicaron la sección, aumentaron la velocidad. Ahora, si a esa manguera le pongo una manguera más grande, aumento la sección y bajo la velocidad. Por eso, generalmente, hablando de caudal constante. Por eso dice acá, alta y baja velocidad y otra baja presión. ¿Cierto? En la sección B, el caudal permanece constante. Entonces, el flujo determinado, caudal es igual a velocidad por área y igual a velocidad por el área A y igual a permanencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que permanece constante tanto el caudal en la sección A como en la sección B. ¿Cierto? Pero ¿qué puede llegar cuando en las secciones baja la velocidad, aumenta la presión? ¿Y qué quiere decir? Cuando subo la velocidad, baja la presión. Lo que le dije recién de la manguera esa. En los casos particularmente de aviones o de alas de aviones, o particularmente en los autos, los que tienen, el efecto para el apoyo de la goma, porque generalmente un vehículo, si le ponen en la parte de atrás, generalmente, ¿qué es lo que se suele tener en la parte de atrás los vehículos? Un alerón, profe. Exactamente, un alerón. Entonces, la carga aerodinámica, ¿cómo? La carga esa aerodinámica del alerón, vos tenés que hacer una composición de fuerza, que la fuerza de mayor presión lo haga ¿dónde? En el centro de la goma, diremos en el eje de la goma, porque un auto que te patina no tiene gracia, quema goma, pero vos lo que tenés es que el auto siempre esté como pisando el piso. Entonces, si vos tenés que pisar el piso, entonces el efecto del alerón, ¿qué es lo que? Cuando viene el flujo del aire, tiene que pegar acá, y cuando pega acá, tiene que bajar en el rodado, en la goma, generalmente. Para eso, un arreglo. Por ejemplo, este es un ala de un avión. Yo la corte y le hago un perfil, y voy a tener, por donde, si generalmente el avión circula en este sentido de vuelo, yo voy a tener un caudal que entra en este sentido. Voy a ver qué pasa en la parte superior en uno y voy a ver qué pasa en la parte superior. Vamos a la parte superior, ¿cierto? En la parte superior, ¿cierto? Justo en la línea de corriente donde observamos, baja la presión y aumenta la velocidad. Y en la parte inferior, ¿qué es lo que hace? Baja la velocidad y alta presión. Por eso generalmente en los vehículos a veces le ponen lo que le llaman el alerón, en la parte superior le ponen, diremos, abajo del paragolpe le ponen diremos, la pollarita que le suelen decir generalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo al bajar un vehículo, yo voy a obtener que
menos efecto de rozamiento. Entonces yo ¿qué voy a tener? Voy a bajar la presión al aumentar la velocidad. El punto 1, ¿por qué? Porque la carga va a venir acá y me va a bajar ¿dónde? En la goma de atrás. Entonces la goma siempre va a estar pisando. Por eso a veces en la carrera de auto homologan esto de una manera. Tiene que tener un 7 grados, tiene que tener 6 grados, depende el grado que tenga el alerón. Generalmente le dan la fuerza, ¿para qué? Para que tenga una presión en goma y siempre la goma esté pisando ¿dónde? El asfalto y no patine, porque si patina generalmente es tiempo perdido. Generalmente en las alas del avión pasa eso, en la superficie. Arriba, ¿qué es lo que pasa? Me baja la presión y me aumenta la velocidad. Habrán visto que cuando uno va en un avión y el que ha tenido la posibilidad de un avión y ve el ala del avión, cuando uno aterriza, ¿qué hace el alerón? Le abre. Se abre. Entonces, ¿cuál hace? ¿La posición 1 o la posición 2? Hace la posición 2. ¿Qué es lo que hace? Baja la velocidad y aumenta ¿qué? La presión. Entonces, ponen el motor a su máxima potencia, que lo que es, se abre el alerón, baja la velocidad, ¿cierto? Reduce la velocidad y alta presión, tiene la presión máxima. Por eso se dice, el problema del vuelo del avión no es cuando está volando, sino cuando aterriza o cuando despegue. Ahí el problema más grave, porque está sujeto a la potencia máxima y está jugando con bajar la velocidad y aumentar la presión. O en el caso inverso, baja la presión y aumenta la velocidad. Por eso cuando ya tomó generalmente un régimen, el avión de vuelo, que dice desaflojen los cinturones de seguridad, ¿qué es lo que pasa? El ala B se comporta como en el punto 1. Cuando aterriza se comporta como en el punto 2. Bien, bueno, hasta acá llegamos hoy día. No sé, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo bien, profe. ¿Se entendió? Bueno, si no, ya saben. Calculo que la clase que viene van a tener con el ingeniero José García. Y bueno, y si tienen algo que preguntar, no tengo ningún problema y soy todo oído para que pregunten. Cualquier cosa, lo que sea. Si sé, se lo respondo. Gracias, profe. No, al Muchas gracias, contrario. profe. Y nos vemos la clase que viene, si Dios quiere. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, caballeros, que anden bien.